Bueno, vamos a ver el tema que nos quedamos el pasado, quién sabe hace cuánto fue. El dirigiendo, el que no sirve, no sirve. Dirigiendo bajo autoridad. Bueno, vemos que existen dos principios de autoridad en el mundo, en el universo. Los dos principios de autoridad. Uno es la autoridad de Dios y el otro es la autoridad satánica, ¿verdad? Y cada uno tiene sus reglas, tiene sus formas de hacer valer su autoridad. Y saben que Satanás se deleita y se goza cuando una persona rebelde predica la palabra o dirige la adoración, porque está en el terreno exactamente de él. ¿Cuántos saben ustedes que hay gente que predica, dirige, estando bajo rebelión, bajo el principio de Satanás, de la rebeldía, ¿verdad? Hay mucha gente, muchos predicadores, muchos dirigentes, muchos pastores que están bajo la rebelión, el principio de la rebelión, y están ahí al frente. Y esa es una victoria que Satanás disfruta mucho, porque lo ve como parte de su triunfo, de su plan. Entonces, los que nosotros tenemos un ministerio, una responsabilidad en la iglesia, debemos entender este principio importantísimo. No vas a lograr nada, no vas a llegar a ningún lado si no hay una sumisión de la autoridad de Dios en tu vida. Ninguno. No vas tendrás triunfos esporádicos, ¿sí? Pero no va a ser el plan correcto de Dios trazado para ti cuando estamos en el principio de la rebelión satánica. Cuidemos nuestro corazón de lo que pensamos, de lo que hacemos. ¿Tenemos que ser totalmente igual a todos? No. Tenemos una forma de pensar diferente, una forma de hacer las cosas diferente, pero todo eso debe de ir en un marco de sumisión, el uno para con el otro, ¿sí? Ahora, recuerden que cuando alguien está en autoridad, no significa que el que está en autoridad es el mejor, es el más sabio. Simplemente es porque a Dios le ha placido ponerlo como una autoridad. Sí. Ahora, otro punto importante. El que está de autoridad sobre nosotros no necesariamente es el mejor, una vez más, pero lo digo en ese sentido. No es el más preparado tampoco. No es el que tiene la mejor visión. No es el que sabe resolver todo, pero simplemente el hecho de que esté en un lugar de autoridad merece un respeto y una sumisión de nuestra parte, de mi parte. Entonces no es en mí juzgar a la autoridad que tengo sobre de mí, sino porque ¿quién es el que va a salir beneficiado sometiéndose? Yo. Si yo quiero, yo me hago la vida difícil y me rebelo. O sea, estoy ahí, pero no estoy allí. ¿De acuerdo? Estoy parado, pero estoy sentado. ¿Me entienden? Entonces, no, yo estoy, como decimos los jóvenes, amachinado en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Y eso no es una manera correcta de someterse o estar bajo el principio de la autoridad de Dios. Y me recuerda cuando Saúl estuvo sobre la autoridad sobre David. Saúl era un rey que no reunía muchos requisitos como autoridad. Es más, fallaba en muchos. Y era intransigente, era difícil de tratar, porque era bipolar. ¿Se acuerdan que en un momento estaba contento, en el otro ya estaba enojado?
en un momento amaba a David de una manera, que casi su hijo, ¿verdad? Junto con Jonathan, y en otro momento ya lo quería matar y lo intentó matar. Entonces el carácter era difícil porque había un espíritu que estaba atacando a Saúl. Entonces, pero ¿qué hizo David? Se sometió. David no habló ni siquiera mal de Saúl, porque David sabía que todo era parte del plan de Dios. David no sabía lo que Dios iba a hacer más adelante, pero lo que sí sabía era que Dios tenía un propósito. Y ese es el punto más importante, mis hermanos. Dios tiene un propósito en que tú te sometas, en que estés bajo una autoridad. Siempre estamos bajo una autoridad, ya sea nuestros padres, ya sea nuestros patrones, ya sea nuestras autoridades en el gobierno, la policía, quien tú veas, porque todos ellos representan en sí la autoridad de Dios, ¿verdad? Así dice también la Escritura. Entonces, cuando David se somete a Saúl, aún sabiendo que David podía ver que era un rey loco, sin embargo se sometió. Y eso es algo muy importante, mis hermanos. Si tenemos un corazón que aprende a someterse, no importa el que esté sobre ti como una autoridad, tú sométete a él. A lo mejor tú dices, es que no sabe nada, es que yo tengo mejores ideas, es que no es así, es que no dijo bien las cosas. Y si siempre estás criticando, murmurando, que tú lo hubieras podido haber hecho mejor, que si nomás te dieran chance tantito a ti y esto, vas por mal camino. Vamos por mal camino. Tenemos que dejar esas actitudes a un lado y decir, Señor, yo quiero obedecer, enséñame, porque Dios quiere tratar tu carácter. Y ahí es donde no es fácil. Ahí es donde uno rechina, ¿verdad? O relincha también. Porque no quieres. Es que ¿por qué fulano? Es que ¿por qué, Señor, me sacas de una y me metes a otra? Bueno, es que es necesario que pases por diferentes crisoles para que seas purificado. Entonces, porque cuando cualquier actitud de rebelión, cualquier pensamiento, cualquier palabra que tú digas, puede denotar que estás en amargura, que estás en rebeldía, ¿sí o no? Inclusive cualquier gesto. Si tú me dices, por ejemplo, oye hermano, ¿y qué pasó con el hermano fulano tal? Y si yo te digo, yo ya te dije algo, tú lo interpretas como ¿qué puedes? ¿Cómo qué? Algo no está bien, algo anda mal entonces con ese hermano, o ya chafió, o bueno, cuánta cosa puedes pensar con actitudes. Entonces todo eso, mis hermanos, tiene que ser borrado de nuestro carácter, porque no es algo que conviene para los servidores del Señor, ¿sí? Para aquellos que queremos estar bajo la autoridad de Dios, ¿verdad? Si cuidemos entonces de que toda actitud esté sometida a la autoridad de Cristo, porque también actitudes incorrectas, entonces ciertamente, aunque aparentemente estamos en el camino del Señor, tenemos actitudes que están glorificando a Satanás en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que hablamos con los otros. Ahora dice el libro de Hebreos, vaya conmigo en el libro de Hebreos. Bueno, si no traen su Biblia, yo traigo aquí la Biblia. En el libro de Hebreos, en el Hebreos capítulo 1, dice, mire, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el
universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando aquí de que todas las cosas fueron creadas por esa autoridad de Dios. Todo fue creado por Dios. Él es nuestra máxima autoridad. Todas las leyes del universo, las leyes físicas, todo lo que existe, todo movimiento de tierra, del sol, luna, todas las mareas, todo eso está determinado por una autoridad. Todo, no hay algo que esté como que pues funciona y en veces no funciona en el universo. Dios lo hizo con un propósito, con autoridad. Inclusive la marea alta tiene una función, la marea baja tiene otra función. Alimenta, como no sabes, a gran parte del universo. Esos movimientos del mar es la oxigenación que casi el 70% de la humanidad está respirando. Entonces, todo, dices tú, órale, o sea, no puedes detener algo porque traería consecuencias nefastas, ¿no? Todo tiene un propósito. Entonces, esa autoridad es la que es nuestra máxima autoridad, que es Dios. Lo estableció así, porque todas las autoridades son las que estableció Dios, y todas las leyes físicas se mantienen por esa misma autoridad. Simplemente quiere decir que Dios sustenta todas las cosas con el poder de su autoridad. Entonces vemos claramente que Dios es la autoridad de todas las cosas. ¿Cuál es el problema hoy en día de la humanidad? La autoridad. El estar sometido, ¿no? El estar bajo alguien. Hoy día hay mucho pensamiento exactamente de yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. Si te place, hazlo. Si te gusta, hazlo. No tienes tú que darle cuenta a nadie. Tú eres tu propio patrón. Tú puedes hacerlo a ti mismo. No hay nadie que te dé cuenta, a quien darle cuentas. Tú hazlo simplemente. Déjate guiar por tus sentimientos. Déjate guiar por tus pensamientos. Déjate guiar. Y así es lo que está permeando hoy en día. Debemos entender que Dios es la autoridad de todas las cosas. Porque toda la autoridad de la tierra son instituidas por Dios. La autoridad es Dios. Entonces, todo lo que represente autoridad aquí en la tierra representa a Dios, ¿sí o no? Es más, un semáforo en función, desde luego, entonces también puede representar una autoridad, ¿sí o no? Porque está en verde, porque está en rojo y porque está en amarillo. Representa algo, pero ¿cuántos tenemos problemas con los semáforos? Cuando no nos ve nadie, ¿verdad? Cuando decimos, no hay nadie, le voy a dar. Bueno, estoy hablando de lo que representa todas esas cosas. Sé que no lo hacemos aquí, ¿verdad? Porque pues todos somos bien aleluyitas. Pero su poder es representado por sus hechos. Todo lo que hay tiene una autoridad que ver, que nos representa, que representa a Dios. Entonces la autoridad, mis hermanos, es algo de importancia sin igual en el universo. No puede haber orden si no hay autoridad. Dios hizo las cosas con un orden bien establecido desde el principio. Dios puso fechas, días, minutos, horas, y le dijo cómo se hicieran las cosas desde a cada uno de los hombres que Dios utilizó desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo de la creación. El primer día hizo esto, el segundo día esto, el tercer día, con un plan. ¿Por qué? Porque lo hizo de esa manera, enseñándonos el orden que es Dios. Cuando da la forma en que se debe de hacer el arca, le da completamente las bases para hacer el arca. No le digo, pues como tú quieras, Noé, hazlo como tú sientas. No, Dios le dijo cómo hacerlo. Y Noé tenía que obedecer.
Cuando fue con Moisés en el tabernáculo, fue lo mismo. Le dijo, hazlo así, y le dio específicamente todo. No le dijo, ¿tú qué piensas, Moy? ¿Cómo lo hacemos? ¿Le clavamos así o lo dejamos desclavado? ¿O le ponemos oro, le ponemos plata? No, Dios le dio el orden, así, así y así lo vas a hacer. ¿Cuál fue la actitud de Moisés? Obedecer. Obedecer, mis hermanos. Aquel que obedece va ganando terreno a la rebeldía, ¿sí? Aquel que obedece. Yo quiero obedecer. Ahora, ¿vamos a dejar en algún momento de la vida dejar de obedecer? No, toda la vida tendremos que estar con una actitud de obedecer hasta que pasemos a mejor plan, ¿verdad? Pero mientras, Dios va a llevarnos al plano de obedecer. Ahora, ¿que nos va a doler o que nos duele? Sí. Entre más te duela, mis hermanos, la victoria vas a saborearla mucho mejor. Porque había entonces mucho de ti que Dios quería tratar. Dios quiere tratar mucho de ti. Entonces, la autoridad es necesario y es vital que la podamos entender, y es imperativo, mis hermanos, los que deseamos servir al Señor, los que estamos sirviendo al Señor, conozcamos lo que es la autoridad. Sometimiento. Debe de haber un deleite en el sometimiento. Nunca debes de encontrarle el deleite en el Señor cuando tú te sometes. Es más, pues lógicamente tienes que someterte a tus patrones, tienes que someterte a tus padres. Siempre va a haber y va a ser por tu bien estar bajo la autoridad de alguien. Entonces, mis hermanos, Dios quiere proponerse recobrar esa autoridad en todos los órdenes, pero primero va a restaurar lo que es la obediencia, el obedecer, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Eso se lo dijo el profeta Samuel, ¿no? A Saúl le dijo, es mejor obedecer que los sacrificios, porque Dios ama a aquellos que se someten, a aquellos que obedecen, a aquellos que obedecemos. Entonces, mis hermanos, el sometimiento es la actitud del corazón que debemos de aprender los que deseamos obedecer. Fíjense, el sometimiento es la actitud del corazón que debemos de aprender los que deseamos ¿qué? Obedecer, aprender a someterse. No es fácil, porque va implícito tu carácter, lo que te gusta hacer. Siempre y es que yo siempre, pues ahora era como cuando, ¿se acuerdan de Agabo? Aquel profeta que llegó con Pedro y le dijo, oye, ¿de quién es este cinto? Y pues así, miren, como este cinto se lo van a agarrar, y le dio la señal de lo que iban a hacer con Pedro. Antes te enseñas tú solo. ¿Estoy bien? ¿Está bien mi historia, Pablo? Perdón. Sí, se me hace que estaba medio rara mi historia. Pero qué bueno que ustedes leen la Biblia, ¿verdad? Entonces, le dijeron lo que iban a hacer con él. Antes dice, te enseñas tú solo, pero ahora te enseñarán. O sea, ahora te van a decir qué tienes que hacer. Antes lo hacías tú solo, te creías el gallo giro de la zona. Eras no, ¿quién te decía algo? Tú tenías autoridad, pero ahora el Señor te ciñe y te somete, ¿sí? Y ahora te van a decir qué es lo que tienes que hacer. Someterte. Y a Pablo, mis hermanos, le costó una buena caída de caballo, o de burro, o de elefante en el que iba, o en lo que fuera. Se cayó y quedó a merced de la autoridad de Dios. Y de ahí tuvo que aprender
a obedecer a Dios en todo, Señor, lo que tú quieras. Yo no tengo más que mis ojos. Por eso escribió las cartas con esa pasión, porque aprendió a someterse a la voluntad de Dios. Le tuvo que cambiar completamente todo, el carácter, el corazón a Pablo, y hacerlo exactamente un hombre sometido a su voluntad. Entonces, es necesario, mis hermanos, que nosotros que estamos sirviendo, ¿sí?, y que deseamos servir al Señor, tengamos una actitud de aprender a obedecer, a obedecer. Quiero terminar nada más con este versículo, Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿cuáles son las que hay? Las que tú ves, las que toda autoridad en la tierra representan la autoridad de Dios. ¿Está grueso, no? Así es que tu papá y tu mamá no le hace que te griten y que hagan cosas que no son correctas en cuanto a ejemplo. Tú tienes que obedecer, someterte, en cuanto no agredan los mandamientos de Dios. ¿Están de acuerdo? En cuanto físicamente no traigan una agresión también a tu vida. ¿Sí? Hay algunos que me decían: oye, pastor, entonces quiere decir que si mi abuelito me dice, ve a traerme una caguama a la tienda, entonces debo de ir. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí existen todavía las caguamas? Bueno, no se llaman caguamas ahora, ¿verdad? ¿Sí todavía hay caguamas? Órale, entonces sí, no ando tan atrasado. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Pues claro que no. Mira, abuelito, te obedezco en todo lo que tú quieras, pero yo no puedo obedecerte en eso. No puedo hacerte una caguama. ¿Están de acuerdo? Entonces, sí tenemos que analizar y ver un balance de cómo debemos someternos. Pero había gente, eso es algo muy natural, que dices: bueno, me mandaron a la tienda, debo de obedecer. Pues claro que no. ¿Traerle cigarros? Claro que no. Pero ve, tráete un litro de leche que nos falta. Bueno, voy, enojado, lo que tú quieras, pero voy. Ve a las tortillas porque necesitamos, ya vamos a comer, y gruñendo como quieras, pero ve a las tortillas. ¿Sí? Eso sí está bien. Entonces dice aquí: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Digo, es una buena advertencia para que aprendamos a someternos, ¿sí?, a nuestras autoridades, a todo lo que represente autoridad, aún nuestro queridísimo y presidente de la nación. Someternos a él, ¿sí o no? Yo me sometí al presidente Enrique Peña Nieto. No es posible. Dios tuvo que tratar conmigo, pero me sometí. No dije nada, oré por él. Ahora me dice: ahora ora por este. Dios mío, pues bueno, sometámonos, ¿sí o no? Y por el que venga, ¿sí o no? Y por el que venga, orar por ellos. Señor, pues bueno, están ahí en un lugar de autoridad, obra ahí en sus corazones. Entonces, finalizo. Verso 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué dice? Resiste. Cuidémonos, mis hermanos, de no resistir a la autoridad. ¿Cómo respondes ahora? ¿Cómo es como resistes? La manera en que respondes, la manera en que hablas, ¿sí?, la manera en que haces las cosas. Estás resistiendo. Cuida lo que tus muecas, cuida lo que tú hablas, lo que piensas. Todo
todo pensamiento que no sea agradable a Dios, somételo a Dios, llévalo a Dios, dice la Escritura. Todo pensamiento cautivo a la obediencia a Dios, para que tengas o Él ponga pensamientos de bien, correctos, y que puedas aprender a obedecer. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Cuídate de no ser esa, de no resistir, de no querer hacerlo, y porque todo eso va a detener simplemente tu proyecto delante de Dios. Todo eso va a detenerte a ti, no a mí o no a tu autoridad o a quien sea. Entre más rápido aprendas a someterte o a obedecer, va a ser mucho mejor. Tú vas a correr y vas a decir: ya dejé este paso, yo sigo adelante, ¿sí o no? Y adelante va a venir otro, claro, pero tú ya vas a estar capacitado para someterte y dale, y de ahí en adelante. Y cuando tú aprendes todo esto, algún momento estarás en autoridad de algún lugar y no vas a ser un dictador, ¿sí? No vas a ser un hombre que va a llevar una autoridad dictatorial hacia la gente. No, vas a tener el corazón de siervo también para ejercer tu autoridad. Entonces, terminamos con este verso: a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. Bueno, los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, lo hemos visto, lo he visto, lo has visto. Aquellos que resisten la autoridad, la que sea, aún sea temporal o aún sea permanente la autoridad, yo lo he visto y lo has visto. Los que lo resisten no prosperan, acarrean condenación para sí. Y Dios va a usar, y Dios te va a usar en la medida en que tú aprendas a obedecer, a no resistir. Porque tienes tu carácter, ¿verdad que sí? O sea, eres muy buena onda y somos muy buena onda, pero nomás nos dicen: haz esto o no hagas aquello, o no lo pongas, o sí ponlo, o no lo pintes, sí píntalo, me ayudas o no me ayudes. Sale el verdadero yo. Sale verdaderamente lo que eres. Trata de que seas un reflejo de Cristo, que seamos un reflejo de Cristo. Si vas a barrer, barre bien, barre contento, a gusto. Si vas a estar refuñando, pues no. Bueno, te diría que no lo hicieras, pero a lo mejor decir: ay, sí, qué bueno, no lo hago. Hazlo, pero llévale ese tiempo a Dios. Le dice: Señor, ay, Señor, mira, tú sabes, y me pusieron a hacer lo que menos me gusta, o sea, lo que más odio. Y ahí estoy. Dale, Señor, cada trapeada, cada barrida, cada limpiada, cada esto, cada aquello. Señor, pues en tu nombre, Padre. Porque ¿sabes algo? Dios está tratando contigo. Y Él no va a cambiar su plan nada más porque refunfuñas. No, Él hasta que aprendas. Y mira, esa persona no te la va a quitar el Señor hasta que tú aprendas a obedecer. Y dale gracias a Dios por esa persona que está ahí al frente tuyo, como una autoridad o como alguien temporal o permanente, como tú quieras. Tus padres inclusive, dale gracias a Dios por tus padres. Señor, gracias porque yo sé que son representantes de tu autoridad. Lo que hizo David, ¿no? Líbreme yo de matar, porque ya lo tenía listo. Los amigos le dijeron: clávalo, ya mátalo, hombre, y tú te vas a convertir en un rey. Ahora. Y David dijo: así no es. Lo obedezco. Le cortó la punta del manto y dice que él se turbó por eso, porque dice: ¿qué pensamientos tan diabólicos tengo? Porque sí me gustaría cortarle la garganta al rey, pero no, es que no es así. Tuvo su lucha, le cortó una punta de la capa y se fue y corrió y hasta el otro lado. Mira,
Te pude haber matado, pero líbrame el Señor de hacer eso. Y tuvo sus buenos tiempos. Saúl, y empezó a llorar. Mi hijo más. ¿Cuál? Era pura tranza esa autoridad. Pero David era el beneficiado en someterse. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este momento que platicamos sobre la autoridad que tú eres para nosotros. Pero también, Señor, las autoridades que te representan aquí en la tierra. Tenemos mucha de la autoridad que te representa, nuestras familias, nuestros padres, el gobierno, en la iglesia, Señor, en nuestro trabajo, en la escuela. Todas esas autoridades que hay representan, Señor, te representan a ti, Padre. No queremos encontrarnos resistiendo a la autoridad, porque el problema puede ser nuestro corazón, Señor. Yo sé que muchas de las autoridades que hay en nuestras vidas pues son autoridades que no tienen nada que ver con tu autoridad, Señor. No te representan más bien en tu autoridad, pero queremos someternos, Señor. Queremos someternos en cuanto no peligre nuestra santidad, en cuanto no peligre tu palabra, Señor, que nos lleve a cometer arbitrariedad en tu palabra. No, sino que sean sometimientos que traigan un beneficio personal y también a los demás, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por cada uno de los que están aquí, su carácter, su forma de pensar, todo eso es muy válido, pero hay mucho también que quieres cambiar en nosotros para ser usados para tu gloria. Si no, Señor, vamos a detener todo esto. Tu plan será detenido en nuestras vidas y hasta que aprendamos, avanzaremos. Padre, aquí estamos. En el nombre de Jesús, para tu honra y tu gloria, queremos ser. Amén.